la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo. Y esa palabrita que se le hace un trabalenguas a muchos de los intelectuales, entre comillas, de hoy en el Perú, porque a estos elementos no se le dice terroristas. Lo que se dice es de que en el Perú lo que hubo fue un conflicto armado interno. Y en el Perú lo que hubo fue la agresión terrorista de dos organizaciones, la organización terrorista Sendero Luminoso y Tupac Amaru, contra el Estado peruano y su sociedad. Eso es lo que hemos vivido en el Perú. No hemos vivido otra cosa. Y eso nos trajo todo un desafío a las Fuerzas Armadas del Perú, porque las Fuerzas Armadas del Perú se habían preparado desde un tiempo antes, toda la década de los 70, con la experiencia de lo que había sucedido en Cuba. ¿Qué había sucedido en Cuba? Guerrilleros que se enfrentaron contra un ejército, que era el ejército de Batista en Cuba, y derrotaron al ejército. Y tomaron el control de Cuba, que hasta el momento sigue en manos de los Castro, a pesar de los años. Y entonces, esa era la preparación que teníamos. Era la preparación de lucha antiguerrillera. Pero ¿qué es lo que sucedió en el Perú? Fue atacado por movimientos terroristas que no eran guerrilleros. Entonces no hay que hablar, por ejemplo, cuando se habla del movimiento Tupac Amaru, no hay que decir MRTA, hay que decir Organización Terrorista Tupac Amaru. Eso le costó al Estado peruano, y lo he vivido, años de gestiones internacionales para que se le denomine organizaciones terroristas. Y entonces, eso es lo que tuvimos que enfrentar. Y estos miserables, disculpen la palabra, pero esa es la verdad, y eso es lo que sentimos, lo que hemos visto morir a nuestros subalternos, a nuestros amigos. Esa es la palabra que me sale y que me brota del corazón, porque realmente lo que tuvimos fue esa agresión terrorista de la forma más canallesca. ¿Cuál es esa forma más canallesca? Aplicar la doctrina maoísta para la toma del poder. Y esa doctrina maoísta los llevó a esta gente a ser unos canallas con la gente más pobre del Perú, al ingresar a esos pequeños poblados en Ayacucho y en diferentes lugares de nuestro país, a tratar de imponer y crear el embrión del nuevo Estado, asesinando al bodeguero, porque era representante del capitalismo, asesinando al teniente gobernador y a todos los que representaban lo que ellos creían que representaban la estructura del Estado en ese momento. Entonces, todo eso se tuvo que enfrentar por las Fuerzas Armadas y entender esta forma de actuar canallesca. ¿Por qué? Porque se ocultaban en la población, no daban frente, no te daban frente, estaban ocultos entre la población. Tú tenías que ver cómo los ubicabas y te atacaban, te emboscaban en la forma más ruin, más odiosa que puede haber, asesinando a mansalva a gente que estaba de repente herida. Eso es lo que vivimos. Y así llegamos al año 86. La Infantería Marina, a la cual he pertenecido durante toda mi carrera, 40 años en la Marina, participó desde el primer momento en la lucha contra el terrorismo, al lado del ejército, siguiendo la tradición de la Marina. Porque la Marina, cuando la guerra con Chile, perdió ya las unidades navales, se puso al lado del ejército. Y oficiales de la Marina estuvieron al lado de Bolognesi, en Arica, en San Juan y en Miraflores, en diferentes batallas, ahí al lado. Eso mismo hicimos con el ejército. La Marina llegó con la Infantería Marina en el año 83. Y en el año 86, ¿qué vivíamos? En el año 86 lo que vivíamos eran ya los asesinatos selectivos en Lima. Oficiales que salían de sus casas y lo emboscaban y lo mataban a mansalva. ¿De dónde venían esas órdenes? Del frontón. El frontón flameaba la bandera de Sendero Luminoso.
no el día de los hechos que bien ha mencionado el almirante Tello, tiempo antes. Y entonces, lo que sucedió en esos días no es un motín, como alguien se puede imaginar de repente en el extranjero, o algún joven que no lo vivió. No es un motín de una cárcel, que en las cárceles hay muchas veces motines. No, estos fueron la toma de las cárceles. 3 cárceles a la vez, coordinado, preparado con anticipación. Entonces, cuando nuestros combatientes como Carlos Tello llegaron a enfrentarse en esta situación, se encontraron con una sorpresa. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que ellos habían preparado todo el terreno. ¿En qué forma? Con casamatas, con tiradores emboscados. Entonces fue una sorpresa lo que ellos recibieron. Por eso murió la gente nuestra, Técnico Palacios, que era mi brazo derecho. Yo lo siento acá, en el corazón, la muerte de él. También de Jiménez, etcétera, lo que él ha mencionado. Y entonces, lógicamente, lo que vivimos ahí fue eso, una sorpresa. Una sorpresa que fue un combate que duró horas, 2 días, por eso se ha hablado acá, los días 18 y 19. Y en el Perú lo que se vivía, que bien lo dijo Velázquez Quequén, era una reunión importante organizada por el gobierno, que participaban más de 20 presidentes, y que era una reunión política. Pero en ese momento ellos escogieron esto y se levantaron el Lurigancho, se levantaron el Frontón, en la cárcel de mujeres. Entonces, la Marina no llegó porque se le ocurrió. La Marina llegó porque fue una orden del Comando Conjunto. La Marina va al Frontón, el Ejército al Lurigancho, la Fuerza Aérea a la cárcel de mujeres. Y así fue. Entonces lo que hubo fue un combate. Y es una canallada de Sendero Luminoso hasta hoy. Estos procesos, la venganza de Sendero Luminoso, eso es lo que se vive. Es la venganza de esa organización terrorista con una tira de tontos útiles que se han comido el cuento que ellos mencionan. ¿Cuál es el cuento que ellos mencionan? Que hubieron asesinatos al término del combate. Y eso es totalmente falso. Lo mismo dijeron en Chavín de Huántar. Y eso se está hoy día cargando por más de 30 años. Eso es lo que yo les puedo decir. No quiero extenderme mucho, porque tengo bastantes sentimientos con respecto a este caso, pero sí decirles que lo que hubo ahí es un combate y que posteriormente a este combate, ¿qué ha hecho Sendero Luminoso? Mantener una ofensiva jurídica, llevándolo al extranjero. Hay más de 5 sentencias absolutorias y continúa el tema. Entonces es una canallada lo que se vive con respecto a esto. Y que duele muchísimo a combatientes como Carlos Tello, que la sociedad no conozca el tema o que se tergiverse y comienzan a enredar todo el tema. Pero afortunadamente tenemos abogados como Sergio Tapia, que va a explicar ahora lo que se viene haciendo. Karina Beteta va a explicar cómo se está trabajando en la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Pero sí decirles que todos los congresistas vamos a defender esto, que es la Constitución Política del Perú. Y la Constitución Política del Perú no puede ser avasallada por ninguna corte internacional. Y acá lo voy a leer muy rápido. El artículo 99 de esta Constitución, que no fue hecha por un hombre, fue hecha por una asamblea constituyente, fue hecha por todos los partidos políticos del Perú y que fue promulgada en el año 93. Dice, artículo 99, corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al Presidente de la República, a los representantes al Congreso, a los ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a los vocales de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, al defensor del pueblo, al Contralor General, por infracción de la Constitución. Ahora lo ha explicado claramente Javier Velázquez, toda la parte jurídica de esa acusación. Y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después que hayan cesado en estas. Entonces, nosotros estamos ejerciendo nuestro derecho.
que está acá. Y esto es soberanía, es constitución política del Perú. Y entonces, que esta Corte, sin haber concluido las instancias del Congreso, porque Karina va a explicar ahora, como presidenta de esta comisión el año pasado, que conoce muy bien todo este tema, ella va a explicarles cómo se ha trabajado en la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Pero todavía esto falta ver en la Comisión Permanente, si es que, y si es aprobada en la Comisión Permanente la recomendación que se ha presentado en la Comisión, recién pasa al Pleno. Y se está acusando solamente a uno de estos magistrados. Entonces, estamos en sede nacional. ¿Cómo puede ser que nos vengan a imponer ahora esto? O sea, que esto no continúe. Y eso nosotros, y le traigo yo sí la voz de una gran mayoría del Congreso, que nosotros vamos a defender nuestras instancias, que es la Constitución Política del Perú. Muchas gracias. Muchísimas gracias al congresista Tubino por estas importantes remembranzas del caso del Frontón. Acto seguido tenemos la presentación del congresista de la República Marco Enrique Miyashiro Yashiro con el tema antecedentes del caso del Frontón y sus repercusiones en la actualidad. Tengo una serie de sentimientos encontrados. Primeramente quiero expresar mi saludo a todos ustedes, damas y caballeros. Ver aquí a un doctor como es el doctor Sergio Tapia. El día de ayer, el congresista de Alianza para el Progreso, Edwin Donaire, hizo también una audiencia pública. Hoy día lo está replicando a través de la iniciativa del primer vicepresidente de Fuerza Popular, Mario Mantilla. Y la primera conferencia que todos hemos escuchado hoy día ha sido de Javier Velázquez Quisquén, del Partido Aprista Peruano. Menciono estos diferentes partidos políticos porque lo que está en juego hoy, en estos días, no tiene que ver con la distinción de los partidos políticos. Es la dignidad nacional, es la soberanía del Estado peruano la que está en juego. Y el Congreso de la República es una expresión de la democracia. ¿Y qué representan las organizaciones terroristas? Hagamos un poquito de historia muy ligera y a grandes saltos. Se inicia el 17 de mayo de 1980, un día o la noche anterior de las elecciones. ¿Qué campaña? Además del inicio de la lucha armada que comienza Sendero Luminoso, era no votar. Pero salió, luego de las elecciones, elegido el arquitecto don Fernando Belaúnde Terry. Y me voy a ocupar más de los aspectos de los penales. En 1983, además de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, se extiende un poco más hacia la costa y se forma el Comité Regional Centro con su matriz en Junín. Pero en 1983 toman el establecimiento penal, la cárcel de Pasco. ¿Quién lo toma? El conocido como Artemio, Feliciano. Rescata a su mujer, la camarada Elena, y se fuga hacia Ambo, Huánuco, la tierra de nuestra congresista Karina Beteta. Y de ahí cruza el túnel de Carpich y llega hasta el Bolsón de Cuchara y se extiende formando el Comité Regional Alto Guayaga. Pero en Ayacucho, 1983, el mismo año, toman la cárcel y liberan a todos los presos a tal punto que obligan al gobierno de Belaúnde a sacar a las Fuerzas Armadas, como lo narró nuestro congresista Carlos Tubino, almirante, ¿no? Luego pasa el gobierno de
Fernando Belaúnde, entre el gobierno del señor Alan García. Asume en julio, 3 meses después, octubre de 1985, en el centro de Lima. En la avenida Bolivia estaba el penal Sexto. Y ahí se produce un motín de los internos por delito de terrorismo. Y como resultan muertos varios terroristas de Sendero Luminoso, Sendero Luminoso declara ese día, Día del Prisionero de Guerra. Al año siguiente, y ya lo narró nuestro almirante Carlos Tubino, se produce coordinadamente el motín en Santa Bárbara, en Frontón y Lurigancho, que es el motivo, sobre todo el enfrentamiento de Frontón, donde ahora estamos en problemas. Pero esto ha seguido, ha continuado, a tal punto que en 1992, otro presidente, Alberto Fujimori, y se produce otro motín. Y este motín se produce en 1992 en Canto Grande. En 1996, en el mes de diciembre, otra agrupación armada toma la residencia de la embajada japonesa. Y yo era uno de los rehenes. ¿Pero qué pedían los terroristas del Túpac Amaru? Liberación de sus terroristas presos. Y quiero hacer mención de que yo mencionaba que tenía sentimientos encontrados porque yo estoy vivo, porque aquí hay uno de los oficiales que tuvo un papel preponderante y es el almirante Carlos Tello. Gracias a él, al igual como todos los héroes de la democracia, hasta bien de cuentas, quien les habla puede hablar porque está vivo. Gracias a ellos, porque fui rescatado por ellos. Bien. Entonces, toda esta historia, ¿a qué se refleja en la actualidad? Ya hablemos del año 2017. Ya hablemos de la huelga del SUTEP. Ya hablemos de la infiltración del CONARE, que es la organización con la cual Sendero Luminoso está infiltrando a SUTEP. Y hay un señor que se infiltra ahí y que le dice al dirigente Castillo, tírate, tírate, que está en la cámara. Y se tira al suelo. ¿Quién es ese señor? Ese señor es hermana de Neri Chávez Díaz, que se fuga del penal siglo XX de Arequipa en 1983. Y para esa fuga mataron a miembros de la Guardia Republicana del Perú. ¿No tenía una hermana? No. Tenía otros 2 hermanos. Y esos 2 hermanos mueren en el Frontón. ¿Pero qué hicieron para estar en el Frontón? Se bajaron en la esquina de Wilson con Paseo Colón y ametrallaron el local de Acción Popular. Mataron a 2 y hirieron a 29 de bala, pistola ametralladora. Encarcelados, fueron a Frontón, fallecieron. Gobierno de Lapra. Uno de los jóvenes dirigentes con mucha proyección política fue Rodrigo Franco. ¿Y cómo lo matan a él? Lo embocan en su casa, camino a Chosica, frente casi a Papelera Atlas. ¿Por qué Papelera Atlas se me trae la memoria? Porque ahí el secretario general del sindicato de Papelera Atlas era Tineo Zulca. Eso fue lo que investigaba mi división. Pero los grupos Delta de la DIRCOTE intervienen a los homicidas por otras fuentes. Y dentro de ellos hay una chiquilla, 17 años, Tania Tineo Suanávar. Y como era menor de edad y había participado en un homicidio, por ser menor de edad, es liberada. Bueno, hay que respetar la minoría de edad y hay que ser respetuoso de las leyes. Pero ¿qué pasó al año siguiente, 1988? Esta chica viaja a Puno, de Puno pasa a Bolivia.
y al agregado naval, el capitán de navío Vega Llona, que era el agregado naval a la Embajada de Perú en Bolivia, lo asesina a una cuadra de la embajada. ¿Y ahí termina la historia? No. Cuando se produce el gobierno transitorio de Valentín Paniagua, Sendero Luminoso, con el abogado Marcelino Tineo Zulca, ¿le suena el apellido Tineo? Recibe la denuncia presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por una terrorista más, Mónica Feria Tinta. ¿Quién es Mónica Feria Tinta? La detuvimos en el Grupo Especial de Inteligencia en 1992, disculpen, por mi edad a veces se me cruzan las ideas. 1992 se detiene a Mónica Feria Tinta. ¿Y qué había hecho? Ella es la que se va con dos periodistas, un colombiano y un inglés, y comienzan a filmar en nuestras serranías y comienzan a filmar en nuestras cárceles. Y ustedes han visto esos videos. Cuando ustedes ven en los videos marchando a Sendero Luminoso, las mujeres, ¿no?, que levantan la olla de martillo, la cara del barbudo, el homicida de Abimael Guzmán, esas filmaciones fueron conducidas por Mónica Feria Tinta, porque después se la va a ver en el campo, matando un becerro, haciendo una marcha con los campesinos armados, y una de las pruebas de que ella era es porque está montada en un burro con su fusil al hombro. Pero a pesar de todo, lastimosamente, en esos años todavía no se había modificado la legislación peruana y sale en libertad. Y apenas sale en libertad, la vemos en Inglaterra. Termina sus estudios de abogado, ahí presenta la denuncia contra el Estado peruano por violador de derechos humanos, y el gobierno de Paniagua, a través de su ministro de Justicia, que se supone es su asesor legal, se allana a todas las denuncias. Y es por eso que todos los terroristas que habían sido sentenciados a cadena perpetua comenzaron a hacer reducir las penas o a hacer impuestas penas menores a las que ya tuvieron. ¿Y ahí termina la cosa? No. Porque ahora, en el caso de Mónica Feria Tinta, a quien ya se le dio una indemnización, está esperando que se reabran los casos por lesa humanidad, porque ya denunció al Estado peruano por $1 millón. Entonces, y quiero resaltar la lucha que está haciendo nuestro distinguido abogado don Sergio Tapia, porque esta defensa no es una defensa de la Fuerza Armada. Acá está en juego nuestra dignidad como nación. Entonces quería darle este collage de ideas que se me vienen a la cabeza, porque el terrorismo no ha muerto. El terrorismo de Sendero Luminoso no ha muerto. Y se está reconstituyendo, y es por eso que también quería felicitar a nuestro primer vicepresidente Mario Mantilla, porque a través de este programa de participación ciudadana también hay un subprograma que es Terrorismo Nunca Más. Y tiene la gentileza de invitarme a dar esas conferencias, y verdaderamente me causa mucho temor que nuestra juventud no sepa cuánto ha sufrido el Perú y cuánto puede sufrir el Perú si no se le pone coto a esta avanzada terrorista, a esta caviarada que está poniendo en juego la dignidad y la democracia en nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias al congresista Miyashiro por ponernos a reflexionar y ponernos en alerta sobre la amenaza del terrorismo en nuestros días. Ahora damos paso a una presentación realmente de lujo, que es el doctor Sergio Tapia, porque él es el abogado que está viniendo, que está luchando
a nivel jurídico, a nivel nacional e internacional con el caso del Frontón. Y sobre todo seguramente ahora nos va a contar detalles sin precedentes y inauditos, porque él ha participado en la audiencia del 2 de febrero último en la Corte Interamericana donde se ha visto el caso. Entonces damos la bienvenida con un fuerte fuerte aplauso al doctor, quien nos va a hablar sobre aspectos jurídicos del caso El Frontón. Muy buenas tardes, ciudadanos. Muy agradecido, señor vicepresidente del Congreso, Mario Mantilla, por esta iniciativa que acerca con información de un punto de la agenda nacional que hoy día es prioritario, como es un mandato en nombre de los derechos humanos para cortarle la facultad de investigar a un Congreso democrático, y que ha modificado nuestra Constitución en los artículos 99 y 100, como lo voy a explicar. Yo solamente sabía que la Constitución se modificaba por asambleas, las asambleas legislativas constituidas como constituyentes. No, ahora 4 extranjeros, o 5, en San José de Costa Rica pueden modificar nuestra Constitución. Gracias a los congresistas Velázquez Quequén, Tubino y Miyashiro por acompañarnos en esta mesa, y posteriormente hablará la congresista Karina Beteta, que lo escucharemos con mucha atención por ser conocedores de su solvencia en estas lides parlamentarias. Me han pedido que toque los aspectos jurídicos del caso del Frontón. Primero, ¿cuántos juicios sobre el Frontón ha habido? 14. Conforme acabaron los hechos, la Marina es muy celosa cuando muere alguien, y acá habían muerto 3 marinos y, como lo recordó el almirante Tello, 25 heridos graves que hasta hoy día sufren los efectos de las lesiones que recibieron hace 31 años. Y entonces inmediatamente la zona judicial de Marina hizo la investigación con los hechos frescos. Pero no satisfechos de que solamente los jueces navales hicieran la investigación, 2 años después la investigación pasa al Consejo Supremo de Justicia Militar para que fueran investigados por jueces del Ejército, de la Aviación y de la Policía. Terminaron los 2 casos judiciales y es ahí donde yo entro en el segundo caso de abogado. O sea, tengo 29 años, ya este año cumplo 30 años defendiendo este tema. Y me enorgullece, porque el congresista Miyashiro lo mencionó, que Vega Llona, al que asesinan en Bolivia, fue el jefe del operativo de Infantería y Marina en el Frontón. O sea, Sendero Luminoso mató al jefe de las operaciones del Frontón de un balazo en la cabeza por la espalda, en Bolivia. Lo buscó hasta ahí. Porque ellos, ¿qué hacen? Como dijo también el congresista Miyashiro, cuidado, ha dicho, Sendero vive todavía. Claro, pero hoy día, para los que experimentamos vivir entre bombas y balas que dañaban nuestras ventanas si no mataban gente como en Tarata, hoy día no escuchamos las balas y las bombas de Sendero Luminoso, porque ellos tienen la combinación de todas las formas de lucha. Y así como lo hemos visto hace un año, cómo infiltraron el sistema educativo y sacaron profesores en marchas de las calles, también han infiltrado el aparato judicial y han infiltrado el Tribunal Constitucional. Y por qué no decirlo, han infiltrado la Corte Interamericana. Entonces ustedes me dirán, doctor, usted es un exagerado. No. Ellos son marxistas, pero Marx no fundó un partido marxista, fundó el Partido Comunista. El comunismo no es un insulto, es el nombre que puso Marx a su partido. El delincuente subversivo, ¿por qué delinque?
no por robarle la cartera a alguien, que es un acto inmoral,